Todos estamos familiarizados con los dinosaurios. Cuando vamos a la escuela nos hablan de ellos y siempre vemos películas como Jurassic Park, donde estos antiguos animales son protagonistas. ¿Pero qué sabemos realmente sobre ellos, aparte de que existieron hace millones de años atrás? Apuesto que muy poco. Por eso es que aquí tienes 15 cosas interesantes sobre los dinosaurios. ¡1! Los dinosaurios aparecieron por primera vez durante el período Triásico hace 248-213 millones de años atrás y fueron los animales dominantes en todos el período Jurásico hasta el final del período Cretáceo hace 65 millones de años. 2. Sabemos que los dinosaurios existieron gracias a los fósiles que se han descubierto. Normalmente se descubren en rocas sedimentarias e incluyen partes del cuerpo como dientes, piel, garras y huesos, y algunas otras cosas que muestran cómo estos animales vivieron, de qué tamaño eran, cómo eran sus nidos y demás. 3. Los dinosaurios no fueron los primeros reptiles en gobernar la Tierra. Los primeros dinosaurios evolucionaron a finales del período Triásico, hace unos 230 millones de años. Antes de eso, los reptiles terrestres dominantes fueron los arcosaurios, lagartijas gobernantes, y los terápsidos, reptiles parecidos a mamíferos, y por 20 millones de años más o menos, después de que los primeros dinosaurios aparecieran, los reptiles más temibles eran los cocodrilos. Fue solo a principios del período Jurásico, hace aproximadamente 200 millones de años, que los dinosaurios comenzaron su ascenso a la dominación. 4. El reino de los dinosaurios se divide en dos grupos principales. Uno pensaría que sería lógico dividir a los dinosaurios herbívoros que comen plantas y carnívoros que comen carne, pero los paleontólogos ven las cosas de manera diferente, los distinguen entre saurischian, cadera de lagarto, y ornitisquios, cadera de ave. Los dinosaurios saurisquios incluyen los terópodos carnívoros y saurópodos herbívoros, mientras que los ornitisquios representan el resto de comedores de plantas, incluyendo hadrosaurios ornitópodos y ceratopsians, entre otros. Por extraño que parezca, las aves evolucionaron de los cadera de lagarto en lugar de los dinosaurios. Cadera de pájaro. 5. Mientras los dinosaurios dominaban la Tierra, también habían muchos reptiles acuáticos que dominaban el mar y no eran dinosaurios. Estos se conocen como plesiosaurios, notosaurios, mosasaurios e ictiosaurios. 6. Algunos dinosaurios podrían haber sido de sangre caliente. Los reptiles modernos, como las tortugas y los cocodrilos, son de sangre fría, o ectotérmicos, lo que significa que deben confiar en el medio ambiente para mantener su temperatura corporal interna, mientras que los mamíferos modernos son de sangre caliente, o endotérmicos, con metabolismos que mantienen una temperatura corporal interna constante sin importar las condiciones externas. Al menos algunos dinosaurios carnívoros deben haber sido endotérmicos, ya que es difícil imaginar un estilo de vida depredador activo alimentado por un metabolismo de sangre fría. 7. Todos los tipos de dinosaurios que se han descubierto murieron a finales del período Cretáceo. Hay muchas teorías del porqué, pero la más popular es que un asteroide llegó a la Tierra tapando la luz del Sol, y dejando la Tierra sin comida para sobrevivir. La evidencia de esta teoría es una capa de iridio que se dice que viene de un asteroide, y que se ha conseguido en todo el mundo, siendo el sur de México el lugar del impacto. 8. La mayoría de los dinosaurios eran vegetarianos. Los depredadores gigantes como el tiranosaurio rex y el gigantosaurus acaparan toda la prensa, pero es un hecho que los depredadores que comen carne en cualquier ecosistema son pequeños en número en comparación con los animales herbívoros, que se alimentan de plantas. Por analogía con los hábitats modernos en África y Asia, los hadrosaurios herbívoros, ornitópodos y en menor medida saurópodos probablemente recorrían la era mesozoica en manadas de hacinamiento, y fueron cazados por manadas, más escasas, de terópodos. 9. Los dinosaurios vivieron al mismo tiempo que los mamíferos. Muchas personas creen erróneamente que los mamíferos aparecieron de repente en la escena para ocupar los nichos ecológicos vacantes por la extinción de los dinosaurios. El hecho es, sin embargo, que los primeros mamíferos convivieron con los dinosaurios por lo general en lo alto de los árboles, fuera de peligro por una gran parte de la era mesozoica.
La mayoría de estos primeros mamíferos eran aproximadamente del tamaño de ratones, pero algunos crecieron a tamaños respetables de 50 libras. 10. No todos los dinosaurios eran iguales de tontos. Es cierto, algunos dinosaurios herbívoros como el Stegosaurus tenían un cerebro tan pequeño en comparación con el resto de sus cuerpos que debieron haber sido solo un poco más inteligentes que los helechos gigantes. Pero los dinosaurios depredadores grandes y pequeños, que van desde Troodon al T-Rex, tenían cantidades más respetables de materia gris, ya que necesitaban mejores sentidos de la vista, olfato, agilidad y coordinación para cazar a sus presas. No hay que dejarse llevar, incluso los dinosaurios más inteligentes eran solo tan inteligentes como los avestruces modernos. 11. Hay varios candidatos para decidir cuál era el dinosaurio más grande, hasta llegar a los 30 metros de alto, lo que sería casi del tamaño de un edificio de 10 pisos al menos. Uno de los más grandes era un saurópodo, un dinosaurio que comía animales y tenía un cuello largo. 12. El dinosaurio más pequeño que existió, según los que han descubierto hasta ahora, era el Compsognathus, que vivió en Europa y era del tamaño de una gallina. También se cree que comía insectos, lagartos y otros animales pequeños. 13. Los dinosaurios prosperaron por más de 150 millones de años. Con nuestros ciclos de vida de 100 años máximo, los seres humanos no estamos bien adaptados para la comprensión del tiempo profundo, como lo llaman los geólogos. Los seres humanos modernos solo hemos existido desde hace unos 100.000 años, y la civilización humana solo existe hace unos 10.000 años, menos de un parpadeo del ojo en la escala de tiempo del Jurásico. Todo el mundo habla de forma dramática y de manera irrevocable que los dinosaurios se extinguieron, pero a juzgar por la inmensa cantidad de tiempo que duraron, los dinosaurios pueden ser las criaturas más exitosas de la historia para colonizar la Tierra. 14. Hubo un montón de dinosaurios que no han sido descubiertos todavía. Los únicos dinosaurios que podemos conocer son los que dejan restos fósiles, pero la fosilización es un proceso extremadamente raro. La evidencia fósil es abundante para finales del Jurásico hace 150 millones de años y Cretácico superior hace 65 millones años, pero a lo largo de otros períodos de tiempo geológicos, a través de varios continentes, muchos dinosaurios permanecen en paraderos desconocidos. Sin embargo, sería sorprendente si los paleontólogos descubrieran un tipo de dinosaurio completamente nuevo e inclasificable, ya que la mayoría de las familias de dinosaurios han sido bien identificadas. 15. Aunque se cree que las aves han evolucionado desde los dinosaurios, no se conocen dinosaurios que volaran, sin embargo sí habían reptiles que volaban en esa época. Bastante interesante toda esta información, ¿no es así?